Hola a todos, yo soy el doctor Sergio Fuentes París, soy médico cardiólogo de la Clínica Los Nogales, soy instructor asistente del Servicio de Medicina Interna del Hospital de San José con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y miembro del Grupo de Trombosis y Anticoagulación de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. El día de hoy nos reunimos acá para discutir los tópicos relevantes con respecto a la terapia antitrombótica en pacientes llevados a intervención coronaria percutánea y requerimiento de anticoagulación oral. Para la presente charla no tengo ningún conflicto de interés. Quiero iniciar la presentación con una frase célebre del señor Steve Jobs, que decía que lo simple es la máxima expresión de la complejidad e indiscutiblemente lo difícil siempre va a ser hacerlo fácil. Entonces vamos a revisar algunos tópicos relevantes con respecto a esta consideración clínica que les presenté. Valga la pena mencionar que la prevalencia de los pacientes con fibrilación auricular tratados con intervención coronaria percutánea, dependiendo de las diferentes series de casos, oscila entre el 6 al 10%. Hay una prevalencia de un 10.2% aproximado en los pacientes estables frente a un 6.5% en los pacientes revascularizados por síndrome coronario agudo, condición que llama la atención porque irónicamente uno esperaría que la fibrilación auricular se presentara más en los pacientes que debutan con un evento coronario agudo. Sin embargo, pues acá podemos observar el porcentaje es superior en esos pacientes que consultan por una enfermedad coronaria estable. Y muy importante también mencionar que la presencia de FA en los pacientes revascularizados percutáneamente es un predictor de peor pronóstico, no solamente desde el punto de vista intrahospitalario, sino también en el manejo que vamos a dar ambulatorio a estos pacientes, pues van a tener, digamos, una condición de morbimortalidad, sobre todo al primer año y a los 5 años, superior a los datos esperados que no tuvieran esta condición de base. Otra cosa muy importante mencionar es que los pacientes con síndrome coronario agudo que desarrollan una fibrilación auricular de novo tienen muy mal pronóstico por condiciones principalmente dadas por la edad. Son pacientes adultos mayores, mayores de 75 años, son pacientes comórbidos, pacientes que tienen antecedente de hipertensión arterial, pacientes con antecedente de diabetes mellitus. Y sobre todo, muy importante también mencionar que esos pacientes tienen manejo subterapéutico, primero de sus comorbilidades y segundo, pues de las condiciones cardiovasculares que pueden coexistir en este grupo de pacientes. Quiero que observen por favor esta diapositiva porque es una diapositiva en la cual quiero transmitir el mensaje principal de mi presentación, en el cual nosotros tenemos que valorar en nuestros pacientes la indicación de la anticoagulación oral en los pacientes que son llevados a intervención coronaria percutánea. Observen esta balanza, digamos, es una imagen muy ilustrativa para mencionarles que nosotros tenemos que balancear el riesgo isquémico versus el riesgo hemorrágico en estos pacientes. Observen la parte superior, cómo pensamos en monoterapia, en una doble terapia antiplaquetaria o incluso en triple terapia que comprende doble antiagregación plaquetaria adicionando un tratamiento anticoagulante. Y otra pregunta muy importante que nos tenemos que hacer en estos pacientes es ¿cuánto tiempo tenemos que utilizar alguna de estas estrategias que vamos a plantear? Recuerden, por favor, riesgo isquémico, riesgo hemorrágico, qué estrategia farmacológica, con qué medicamentos, con cuántos medicamentos vamos a intervenir nuestros pacientes y hasta cuánto tiempo lo tenemos que llevar. Basado en estos tópicos, pues vamos a ver algunos conceptos, algunas definiciones para saber cuál es la mejor estrategia que podemos implementar en nuestra práctica clínica. Digamos que en el año 2017 se publicó el consenso de las estrategias de antiagregación. Hay estrategias del grupo europeo, del grupo americano. Sin embargo, me parece que para implementar nosotros la terapia en nuestros pacientes, las guías europeas son una excelente herramienta. Quiero que observen por favor en estas tablitas que les presento acá, tomadas del consenso, cuál es el riesgo isquémico por una intervención versus cuál es el perfil desfavorable para la asociación farmacológica en estos pacientes que va a condicionar un aumento de riesgo de sangrado. Observen por favor inicialmente el riesgo isquémico por intervencionismo coronario, como que el paciente tenga un implante de stent previo o una terapia antiplaquetaria inadecuada, que se haga intervencionismo coronario en la última arteria que esté permeable, que tenga enfermedad coronaria difusa, que condicione un intervencionismo no solamente en una arteria, sino en diferentes, en 3 o más regiones de la anatomía coronaria, que el paciente tenga antecedente de enfermedad renal crónica, que tenga 3 implantes de stent al menos, también condiciona un alto riesgo isquémico, que tenga implante de stent a nivel de las bifurcaciones o incluso stent que tengan de una medida mayor de 60 milímetros, puede condicionar también un alto riesgo isquémico, y cuando se hace intervencionismo a nivel de las oclusiones crónicas totales, pues también lleva este riesgo mencionado.
y qué condiciones se asocian a un perfil desfavorable para hacer una asociación farmacológica. Cuando menciono asociación farmacológica es pensar en una intervención terapéutica que asocie no solamente un antiagregante plaquetario, sino incluso doble terapia antiplaquetaria o la asociación de esa doble terapia antiplaquetaria con una terapia anticoagulante adicional o la estrategia de terapia anticoagulante con un solo antiagregante plaquetario. Que un paciente que tenga expectativa corta de vida, malignidad, que tenga mala adherencia al tratamiento, digamos, un deterioro cognitivo que no permita que el paciente tenga introspección con respecto al medicamento que va a tomar, que el paciente tenga enfermedad renal terminal, edad avanzada, que tenga antecedente de hemorragias que comprometan la vida, ingesta de alcohol, también anemia, y que tengamos antecedente pues, de un sangrado clínico relevante asociado a la terapia antitrombótica. Les presento acá también, digamos, el momento en que nosotros consideramos llevar al paciente una estrategia de prevención de sangrado, el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico que tengan estos pacientes. Además de eso, pues la estrategia de la triple terapia siempre tiene que llevarse al menor tiempo posible en pacientes que tengan alto riesgo isquémico y pensar también en la doble terapia después de hacer un intervencionismo coronario percutáneo en vez de la triple terapia en pacientes que solamente se haga PC y no tengan la condición de fibrilación auricular asociada. En el momento en que nosotros definamos que tenemos que establecer una estrategia agresiva por el alto riesgo isquémico que tiene el paciente, tenemos que tener en consideraciones varios ítems. Acá les voy a mencionar alguno de un consenso que se publicó el año pasado en la revista española de intervencionismo cardiológico. Podemos valorar el riesgo tromboembólico en estos pacientes básicamente con la escala de CHAS-BASC, valorar el riesgo hemorrágico en estos pacientes. Recordemos en nuestra balanza, sí que tenemos que valorar pacientes que tienen alto riesgo isquémico y bajo riesgo hemorrágico. Son esos pacientes ideales que nosotros podemos llevar a triple terapia un tiempo de pronto más permisivo. Podemos hablar incluso hasta 3 meses, 6 meses, dependiendo pues de la condición individual del paciente. El cuadro clínico, ver si el paciente estamos ante un síndrome coronario agudo frente a una terapia electiva por una enfermedad coronaria estable, síndrome coronario crónico. La complejidad del intervencionismo coronario percutáneo, recuerden las consideraciones que le mencioné previamente, cuando tenemos intervenciones a nivel de bifurcaciones, intervenciones a nivel de oclusiones coronarias crónicas, o pacientes que ya tienen, digamos, 3 o más stents intervenidos, y el tiempo desde que se hizo la intervención coronaria percutánea, que es el tiempo cero, a partir de nosotros vamos a definir en términos de 3 meses, 6 meses o un año, qué estrategia le vamos a dejar finalmente al paciente. Acá en esta tabla, digamos que básicamente lo que valoramos es el riesgo tromboembólico, el riesgo isquémico que pueda presentar el paciente. En nuestra práctica encontramos, observen esta tabla por favor, en los pacientes en los cuales el motivo de la anticoagulación, la fibrilación auricular, vamos a tener un riesgo bajo. En aquellos pacientes con un CHAS-BASC que es de 1 a 4, que es digamos en la mayoría de los pacientes que nosotros vemos en nuestro día a día, un riesgo moderado, el CHAS-BASC entre 5 y 6 con un ictus o un episodio de AIT mayor a 3 meses, y los pacientes de riesgo tromboembólico superior son aquellos pacientes que tienen un CHAS-BASC de 7 a 9 con un ictus que sea menor de 3 meses o un antecedente de una valvulopatía reumática mitral. Esta es una tablita muy didáctica que nos es útil en nuestra práctica para ver, dependiendo del riesgo o la preocupación de nosotros, si el paciente estamos ante un riesgo isquémico, ante un elevado o ante un riesgo elevado de sangrado, qué estrategia vamos a utilizar y por cuánto tiempo lo vamos a utilizar. Observen en la parte superior como si la preocupación es mayor del riesgo isquémico, la triple terapia se puede contemplar incluso hasta los 6 meses, como podemos observar acá, y después de los 6 meses podemos empezar a pensar en una estrategia dual que consiste en la asociación de clopidogrel principalmente o ASA asociado a algún anticoagulante oral. Principalmente en estos momentos estamos utilizando los anticoagulantes de acción directa, pero observen en la gráfica en el lado derecho como si el paciente tiene incremento en el riesgo o la preocupación es superior con respecto a que el paciente nos presente un sangrado, pensamos en la triple terapia con ASA, clopidogrel o un anticoagulante de acción directa por un mes, e incluso vemos que una recomendación 2A podemos utilizar solamente la asociación de un antiagregante, en este caso un inhibidor de la P2Y12 tipo clopidogrel, asociado a un anticoagulante de acción directa. Después del año de tratamiento,
Dependiendo de si el paciente responde a digamos, a nuestras estrategias terapéuticas, podemos dejar solamente estrategia de anticoagulación con un anticoagulante de acción directa. ¿Con qué podemos tratar a nuestros pacientes? Vamos a mencionar acá rápidamente cuáles son los estudios pivotales de los anticoagulantes de acción directa en los pacientes con fibrilación auricular. Recordar el primer estudio que tuvimos, el RELY, que evaluó el tratamiento pues, con el dabigatran, el Rocket con el rivaroxaban, el Aristóteles, el tratamiento con el apixaban. Sin embargo, pues digamos, acá también mencioné el Engage para el tratamiento del edoxaban. Y acá les traigo, digamos, los dos estudios con los cuales se trató, se buscaba evaluar cuáles eran los resultados en cuanto a seguridad de los pacientes. Tenemos el estudio BOOST y el estudio ISAR triple, en los cuales definitivamente, digamos, a pesar de que el número de pacientes no era significativo, no era grande, 500, 600 pacientes promedio cada uno, estos, digamos, desenlaces básicamente lo que demostraban era que había más seguridad cuando se suspendía la triple terapia en los pacientes versus si se daba la triple terapia con antagonista de la vitamina K, ACE y clopidogrel. Sin embargo, digamos, a pesar de las críticas que hubo a estos estudios por las estrategias metodológicas que no tenían poder estadístico para demostrar poder estadístico con respecto a eficacia, lo que básicamente estos dos estudios nos dejó fue un mensaje contundente con respecto a que la duración de la triple terapia no debe prolongarse más de lo necesario para prevenir las hemorragias. Acá les presento en esta tablita los anticoagulantes de acción directa. Observen el estudio Pioneer, el estudio Ridual, el Augustus y el Entrust, donde 1.900 pacientes, sumando la población de los 4 estudios. Acá les presento, digamos, un resumen sucinto de cada estudio. Podemos observar en el estudio Pioneer las 3 estrategias de anticoagulación que utilizábamos. Llamaba la atención, quiero que observen acá la dosis que utilizaban de rivaroxaban, que era 15 miligramos día en estos pacientes asociados a un antiagregante plaquetario, tipo inhibidor de la P2Y12. Llama la atención acá, pues digamos que la dosis del rivaroxaban de 15 miligramos, como recordaremos en el estudio Rocket, la dosis avalada era de 20 miligramos, sin embargo, pues, se utilizaba 15 miligramos en una población específica, y otra dosis de rivaroxaban de 2.5 miligramos, que pues digamos es una dosis que claramente es subterapéutica en los pacientes con fibrilación auricular, y es una dosis que está estudiada en pacientes con cardiopatía isquémica. Pero quiero llamarles la atención acá que con respecto a seguridad, la dosis de rivaroxaban asociada a un inhibidor de P2Y12 definitivamente mostraba que era mucho más segura. Sin embargo, en los desenlaces de eficacia quedaba el interrogante porque no estábamos utilizando la dosis avalada en pacientes con fibrilación auricular. Y observen que dado que se hizo el estudio con esa dosis de 15 miligramos de rivaroxaban, la recomendación que se presenta en la guía es una recomendación 2B, un nivel de evidencia B, pues digamos que eso es lo que llamaba la atención, las críticas que recibió el estudio con respecto a eficacia, sobre todo, para el rivaroxaban. El estudio Ridual básicamente aleatorizó 3 brazos, donde podemos observar la dosis de dabigatran 150 miligramos, más un inhibidor de la P2Y12 como clopidogrel, dabigatran 110 miligramos con inhibidor de P2Y12, y warfarina en triple terapia con clopidogrel y aspirina. Acá mencionar que en estos pacientes, digamos, la dosis de 150 miligramos y 110 miligramos asociada a un inhibidor de P2Y12 sí demostró que disminuía definitivamente los desenlaces en cuanto a sangrado y obtenía básicamente, digamos, con respecto a eficacia, pues digamos, desenlaces similares con respecto a la terapia que se daba con warfarina. El Augustus, que fue un estudio que utilizó apixaban, un número superior de pacientes, más de 4.000 pacientes, que básicamente un estudio diseñado en una estrategia 2x2 donde comparaba la estrategia de apixaban versus antagonista de la vitamina K, comparado con aspirina y comparado con placebo. Definitivamente por el número de pacientes en este estudio podemos obtener respuestas a más preguntas, un estudio que definitivamente demostró mucho más prevención con respecto a desenlaces de sangrado, un estudio que digamos que nos aproximaba un poco más a los resultados similares de eficacia. Sin embargo, pues le daba poder al uso de la apixaban, pero pues generaba la interrogante de en qué momento debemos suspender la aspirina en estos pacientes. Y el último estudio, que es el AFPCI, en el cual se comparaba el régimen de edoxaban asociado a un inhibidor de P2Y12 comparado con triple terapia con antagonista de la vitamina K. Digamos que lo que básicamente demostraba y fue que fue un estudio que fue no inferior con respecto a la estrategia de edoxaban asociada a la triple terapia,
y con resultados de eficacia pues que digamos que no eran claros. Entonces se predecía que el estudio iba a dar básicamente los resultados que podemos observar, que observamos acá en la diapositiva. Les quiero mencionar acá los puntos de buena práctica clínica en estos pacientes, pacientes con indicación de anticoagulación e implante de stent. Hay que pensar en triple terapia con ASA, clopidogrel y anticoagulantes de acción directa en aquellos pacientes que tienen alto riesgo isquémico. Triple terapia se debe dar al menos por un mes en aquellos pacientes con alto riesgo isquémico que supere el riesgo hemorrágico. Y la doble terapia inicial con anticoagulantes y clopidogrel, que debe ser el de elección, o ácido acetil salicílico en pacientes con riesgo hemorrágico elevado y superior al riesgo isquémico. Mencionar acá que la FA no valvular se debe indicar anticoagulantes de acción directa. Los anticoagulantes se tienen que usar la mínima dosis efectiva para la prevención de ictus que haya sido valorado en los ensayos clínicos pivotales de la fibrilación auricular que les mencioné, y definitivamente la terapia no está recomendado. Acá les quiero mencionar, digamos, cuáles son las medidas para reducir riesgo hemorrágico en pacientes con anticoagulación que van a ser llevados a intervención coronaria percutánea. Antes de la intervención, evaluar el riesgo isquémico y hemorrágico con las escalas que le mencioné, el CHAS-BAS, el Hasbled. Durante el intervencionismo coronario percutáneo, mencionarles rápidamente la importancia del acceso radial para disminuir el riesgo hemorrágico, y después del intervencionismo coronario, todas las recomendaciones que hemos logrado discutir acá a lo largo de la presentación, resaltando que se tiene que dar la triple terapia el mínimo tiempo posible para disminuir el riesgo de sangrado y valorar la doble terapia en pacientes de alto riesgo hemorrágico en principio. Mencionar como conclusiones que los pacientes con la indicación de anticoagulación llevados a PCI tienen un muy mal pronóstico, ¿sí? Por alto riesgo de complicaciones isquémicas y hemorrágicas. Ahí la discusión continúa con respecto a cuál es la mejor estrategia que tenemos que implementar en estos pacientes. La intensidad y duración del tratamiento depende del cuadro clínico del paciente. En caso de optar por la triple terapia, tiene que ser el menor tiempo posible, y en aquellos pacientes que tengan mayor riesgo hemorrágico se debe contemplar la doble terapia, principalmente con inhibidor de P2Y12 tipo clopidogrel. No recomendar el uso sistemático de prasugrel o ticagrelor por alto riesgo de sangrado en estos pacientes. Pacientes con fibrilación auricular no valvular se recomienda el uso de los anticoagulantes de acción directa y el uso de stent farmacoactivos, como ya digamos también está establecido en los diferentes consensos. Recuerden por favor la gráfica que les presenté, valorar siempre el riesgo isquémico, riesgo hemorrágico, qué estrategia vamos a utilizar, si vamos a utilizar doble terapia consistente, un antiagregante plaquetario más un anticoagulante de acción directa, o en aquellos pacientes con alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado, implementar la triple terapia con doble antiagregación plaquetaria y un anticoagulante de acción directa en las dosis establecidas en las diferentes recomendaciones. Muchísimas gracias y no olviden, por favor, esto es una estrategia muchas veces que representa un reto sobre el paciente, pero lo importante es hacerlo fácil para disminuir el riesgo isquémico de esos pacientes y, por supuesto, disminuir las complicaciones hemorrágicas que se pueden desencadenar de estas terapias. Muchas gracias.